Tardes a todos y todas. Sigue llegando público, pero vamos a iniciar porque tenemos hasta las 15, nos tocó el primer horario de la Feria de Editores. Les damos la bienvenida a Jasmina Barrera, a Marcial Gala y a Gabriel Payares, que nos van a estar acompañando hoy para hablar sobre sus producciones. Son los tres grandes exponentes de literatura latinoamericana contemporánea. Jasmina es de México, Gabriel nació en Londres, pero es venezolano, y Marcial nació en Cuba, en Cienfuegos. Los dos están viviendo desde hace varios años aquí en Buenos Aires. Jasmina, vos estás viviendo en México todavía. Sí. Bueno, queríamos empezar, para conversar con ellos sobre sus producciones, sobre la circulación de los libros, sobre las traducciones. Jasmina tiene, una obra ya súper, conocida en el ámbito de la literatura latinoamericana. Publicó varios libros. Por ejemplo, publicó Punto de Cruz con Almadía y con Montacerdos, dos editoriales con las que nos aliamos para compartir esta charla con ustedes. Cuaderno de Faros, de Alto Pogo, también aquí en Argentina. Cuerpo Extraño, que es anterior a estos, ¿no es cierto? Y Línea Negra, que voy a confesar que no lo leí y que acabo de hacerme del libro. Y yo quería comenzar entonces primero con Jasmina, porque a mí me interesa muchísimo todo el trabajo que vos venís haciendo en tus producciones en relación con la salida de los géneros, con esa cuestión de traspasar todos los límites en cada uno, cómo te movés, cuáles son tus intereses en relación con eso, porque me parece que haces un movimiento, que yo creo que tus obras no se pueden encasillar, decir, esto es una novela, esto es un ensayo, y me parece muy interesante todos los recursos que vas utilizando para moverte desde esos lados. Entonces quería iniciar por ahí. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Yo esta historia ya la conté muchas veces, pero la voy a volver a contar. Yo estudié en una escuela en Ciudad de México que estaba a las afueras de la ciudad, una de muchas escuelas que fundaron refugiados españoles en Ciudad de México y que usaba un método que creo que en algunos lugares se sigue usando, que es el método Freinet. Y parte de ese método era que en los salones había una pequeña imprenta de tipos móviles y la maestra nos pedía cada par de días que escribiéramos un texto libre. Y decía así, un texto libre, no nos decía un ensayo, un cuento, era un texto libre. Yo me acuerdo perfectamente el primer texto libre mío que se imprimió, porque además pues, hacíamos estos pequeños libritos con lo que imprimíamos en nuestras imprentas. Cuando tenía 5 años, escribí un texto que decía, el día de ayer mi gata Casilda tuvo 5 gatitos, y ese es el primer texto mío que se imprimió y lo tengo ahí, lo atesoro. Y yo a la fecha siento que sigo escribiendo textos libres, porque yo ahí empecé a asociar la escritura con el juego, con el placer, con compartir ideas. Y lo que hago ahora es que tengo proyectos en mente, y para hacer esos proyectos me hago de las herramientas que tengo a la mano y que a veces asociamos con la narrativa o con la poesía o con el ensayo. Digamos que no soy vanguardista así en el sentido de voy a hacer algo súper original que va a romper con todo. Para mí es algo muy natural. Hay gente que escribe muy bien a partir de las reglas de los géneros, ¿no? o lo que cada quien tiene en su mente por las reglas de ciertos géneros, y a mí no me funciona eso. A mí me funciona hacerme mis propias reglas. Sí. ¿Y vos sentís que en este momento, de algún modo, el campo literario, el mercado, está más abierto a recibir este tipo de libros? Porque yo creo que hay una recepción muy importante de tu obra y que, cada vez como que va metiéndose más y más abriéndose con traducciones, con circulación de libros en diferentes países. ¿Crees que hay una apertura mayor que en otros momentos hacia este tipo de literatura? Mira, yo diría que sí y no.
Yo creo que hay veces que esos libros se reciben muy bien, pero también hay muchísimos otros que se pierden, porque creo que todavía la industria literaria y el mercado están muy organizados a partir de los géneros. O sea, tú vas a estudiar una maestría en escritura creativa y tienes que elegir si vas a especializarte en poesía o en ensayo o en narrativa. Y si vas a meter a un premio, tienes que elegir si es el premio de narrativa o el premio de ensayo o el premio de poesía. Y los libreros se enojan si no saben en qué librero van a ubicar tu libro. Creo que todavía hay muchos de esos libros que se quedan fuera por eso, por ser inclasificables. Y a pesar de que siento que sí, muchos son bien recibidos, sigue habiendo, por ejemplo, por lo menos en México, o en lo que a mí me ha tocado, la novela sigue teniendo el mayor prestigio y está asociado al dinero, por supuesto, ¿no? O sea, los agentes, yo tenía el primer agente con el que yo trabajé, le di Cuaderno de Faros, que es este libro extraño, así como medio crónicas, ensayos, narrativa, y me dijo, híjole, esto nadie lo va a querer, o sea, ¿qué es esto? ¿Para cuándo la novela? ¿No? Y no se cansa uno de oír que para cuándo la novela, porque eso es lo que vende, por lo menos en la mente de la gente. Yo no sé si sea verdad, yo creo que, por ejemplo, en muchos países está claro que la no ficción, en México, el periodismo es lo que más vende claramente, pero está esta idea de que lo que vende es la novela. Muchas gracias, Jasmina. Y hablando, digamos, de circulación de libros, primero voy a presentar a Marcial. Bueno, dijimos, Marcial es un autor cubano con una obra súper prolífica, con más de, creo que, de 20 libros publicados, de poesía, de cuentos, de novela. Aquí en Argentina han salido ya 3 libros de él. Nosotros hemos sacado 3 novelas, Sentada en su verde limón, Rock and Roll y La Catedral de los Negros, y muy pronto va a salir una nueva novela policial que no le hemos puesto nombre todavía, ¿no es cierto? Eso lo estamos conversando, pero publicó también un libro en que fue premio en Ciudad de Buenos Aires, publicado por Alfaguara, Llámenme Cassandra, otra novela preciosa. Y Marcial me parece que, digamos, ha logrado de algún modo traspasar un montón de barreras en torno a la circulación, porque hoy es uno de los autores latinoamericanos más traducidos. Y yo creo que incluso está teniendo una repercusión internacional muchísimo más grande fuera de América Latina que en otros espacios. Por ejemplo, se ha traducido al portugués, al francés, al inglés, al alemán, al árabe, y seguramente me estoy olvidando de otro montón de lenguas. Y quería saber, digamos, cómo pensás vos en torno a la circulación de la literatura latinoamericana en este momento, la participación de los actores en festivales, en ferias internacionales. Muchísimas gracias por la presentación, Fernanda. Sí, es curioso eso que decías, que quizá, y es como una especie de handicap que le pasa mucho al autor de raza negra en América Latina, que descubre que cuando sale de la lengua española tiene mejor recepción, por ejemplo, en la lengua francesa y en la lengua norteamericana, inglesa, que en la lengua española. Es una sensación rara que la he hablado con otros autores negros y nos han dicho eso, y aparte es notable. Vas a la Feria de Buenos Aires y a la Feria de Guadalajara, y tú sabes que tengo la alegría y el orgullo de la primera editorial que yo vi, que ponía fotos de un autor negro acá en Buenos Aires, fue la de Fernanda, que puso una foto en una de esas ferias en que estaba yo, y así, y yo dije, mira, es un negro por primera vez en una foto grande. Claro, es imagen, usted va a decir, estoy hablando trivialidades, pero la imagen es importante también. Uno se da cuenta de que el autor de raza negra, quizás por cuestiones que tienen que ver con la manera en que el latinoamericano se ve a sí mismo, siempre ha sido un poco relegado acá en América Latina. Entonces, cuando uno llega a lugares como Francia, yo estuve hace poco en un festival en Nantes que lo dirige un autor negro que habla francés, pero que es profesor de una universidad norteamericana, y me daba cuenta que es otra mirada, otra recepción, y realmente poder salir de la lengua hispana me ayudó mucho a eso, a sentir ese orgullo y a ver
Quizás yo no lo logre, lo logre otro autor negro. Sería interesante que un día al lado de Borges, de Cortázar, de tantos otros, aparte de Nicolás Guillén y Sutengo, vamos a ver, que es un autor negro, aunque él decía que era mulato. Y de Padura, que es mulato, pero dice que nunca va a decir que él es negro mulato. Haya un autor que desde la negritud logre ser considerado un autor de los grandes en América Latina, no un autor marginal. Yo recuerdo la primera novela que yo publiqué en Cuba, Sentada en Suerte de Limón, que también que tuvo muy buena recepción en Cuba, y de pronto un amigo, buen amigo, que había sido amigo de Reinaldo Arenas, el gran escritor cubano, me dijo, el primer novelista negro yo me quedé así, no era el primero, en realidad ha habido muchos novelistas negros y muy buenos en Cuba, pero me llamó la atención esa, como que el negro siempre está empezando, es como si tuvieras de verdad la piedra de Sísifo en la espalda, avanzas y avanzas y siempre estás en cero. Me acuerdo que una vez una escritora negra en Londres, que había acabado de ganar un premio, el más importante, creo que era el premio Booker, una cosa, el primer día ponían el nombre de ella y el segundo día ponían solo la autora negra ganó el premio. Dice, en un día ya me desaparecieron. Y es raro, y si eso pasa en esos lugares donde la negritud está mucho más establecida, donde la gente lucha más por eso, ¿qué pasará en nuestras costas? En que el latinoamericano, por prieto que sea, no se considera negro. El negro en América Latina completamente ha sido muy ninguneado y muy oculto. Y entonces, volviendo a lo que ella decía, que empecé a hablar de la negritud, me olvidé de América Latina. Sí, es interesante, la literatura latinoamericana es muy... quizás ha perdido un poco, por lo que yo vi. Lo vi en varios festivales que estuve en Europa. Ahora interesa, de cierta manera, un poco más la literatura africana y la literatura asiática en esos lugares. Hay como una especie, claro, es el surgimiento de esta... Quizás esa literatura tengan, de cierta manera, me refiero a la novela, y quizás estoy hablando de impresiones que no tienen por qué ser reales, son meras impresiones. Pero la novelística que he leído de África y de la parte más pobre de Asia, tiene aquello que tenía quizás un poco el Bond, que es como que emplea muchos recursos narrativos y va como descubriendo el mundo, como asombrado de esto del mundo, y no es una literatura que tienda ya a lo burgués, que quizás a los europeos ya estén demasiado acostumbrados. No es una literatura que trate de problemas de la pareja, sino que es más telúrica. Y entonces el nivel de asombro que genera en esos lugares a veces es superior al que podemos generar nosotros. Aunque claro, estoy dando una impresión que seguro que es equivocada, pero me llamó la atención como en esos lugares esta literatura africana era muy bien puesta. Y también la literatura del Caribe. Yo siempre he dicho que más que un autor cubano soy un autor del Caribe. Varios exponentes de la literatura cubana han dicho que Cuba no es Caribe. Y sin embargo lo que yo escribo es básicamente caribeño. Tiene mucho más que ver, desde mi humilde opinión, de lo que escriben otros autores caribeños que lo que escribe la mayoría del autor cubano, que es una literatura que tiende mucho a poner al hombre con cierta ascendencia europea en el centro. Mientras que a mí me interesan mucho los problemas de la gente negra, de la gente humilde, que también le interesan a otros cubanos. Y también el componente mágico que tiene las religiones cubanas, el Yorubá, el Palo de Mayo. Palo de Mayo no, Palo de Monte. Palo de Mayo es un baile nicaragüense. Y ese tipo de cosas. Entonces, sí. Pero hay mucha curiosidad también por la literatura latinoamericana en esos lugares. Y los libros tienen buena recepción. Muchas gracias, Marcial. Bueno, Gabriel Pallares es un autor venezolano, como dijimos, nacido en Londres, que está viviendo hace muchos años aquí en Buenos Aires. Él hizo aquí una maestría en escritura creativa, es autor de 2 libros de cuentos, Hotel, 3, entonces me está faltando uno, ahora me vas a decir cuál, Hotel y Lo Irreparable. Nosotros hemos publicado Lo Irreparable, hablábamos de las clasificaciones,
y entonces, y cómo, digamos, por ejemplo, una institución te dice hacia dónde te querés especializar. Vos te considerás un escritor de cuentos, pensás, porque yo cuando leo tus cuentos haces un trabajo realmente maravilloso con las voces literarias, y creo que eso te permite el género cuento moverte entre esas diferentes voces. Quería saber, digamos, un poco alrededor de esto, ¿qué opinás? Hola, sí. Bueno, sí, la temática del género, yo creo que es un debate que está moribundo ya, ¿no? Si bien todavía muchas instituciones se aferran a esa organización, que en el fondo es, como comentaba la compañera, para organizar los libros en los anaqueles, básicamente. Yo creo que al final uno escribe lo que puede, ¿no? Lo que le sale, no sé. Y eso a veces tiende a encajar mejor en ciertos géneros, a veces exige cierta reelaboración del género, ¿no? De hecho, la novela en su imperio ha mutado numerosísimas veces, ¿no? Y lo que se considera hoy como una novela, probablemente en el siglo XIX habría sido impublicable. El cuento, sin embargo, se ha mantenido quizá un poco más fiel a cierta, ¿no?, mecánica propia. No sé, el cuento desde Poe hasta pasando por, no sé, Maupassant y Chekhov, claro, ha cambiado relativamente poco, ¿no? Sigue siendo una estructura relativamente breve, de un universo cerrado, en fin. Y esas reglas pueden ser a menudo, pueden constreñir un poco la idea de la creatividad. Yo prefiero pensar que, o sea, yo intento hacer relatos que son cuentos, sin duda, pero que intenten ofrecer algo un poco más, ¿no? Hace nada me hicieron una pequeña entrevista en Venezuela y me comentaban que estos cuentos parecen pequeñas y condensadas novelas. Eso me gustó. En parte porque, bueno, la idea del cuento a priori hace que el lector espere, no sé, un relato vertiginoso con un final sorpresivo, por ejemplo, cosas por el estilo. Y a mí me interesa más bien una indagación más en lo humano, ¿no? Dicho eso, también es cierto que las fronteras del género ya empiezan a fastidiarme, ¿no? He estado escribiendo, por ejemplo, me he descubierto escribiendo poesía con mucho placer, sobre todo justamente por la apertura que da al género, ¿no? Al texto, quiero decir. Y desde luego siempre está el sueño que uno acaricia antes de dormir de la novela, ¿no? Que bueno, siempre hay ideas, yo he emprendido un par y he abandonado un par, por suerte creo, pero que siempre está allí. Y esa pregunta eterna, ¿no?, de para cuándo la novela, yo no tengo apuro, ¿no? Me parece que dentro de todo el relato me permite satisfacer una necesidad muy mía que tiene que ver con no estar demasiado rato con una misma voz. Creo que soy como promiscuo, digamos, ¿no? Me gusta la variedad y me gusta esa posibilidad de saltar de un universo personal y psicológico a otro. Y bueno, en ese sentido la idea que yo tengo de los libros de cuentos se parecen como no sé, a los CDs de antaño. Cuando yo era adolescente uno compraba, no sé, el nuevo CD de, recuerdo, no sé, Guns N' Roses, que fui muy fan de Guns N' Roses, y venía con un librito con fotos y con toda una parafernalia que te decía un poco, bueno, cuál es el espíritu que está contenido aquí, ¿no? Y desde luego los tracks abordaban ese espíritu, pero de alguna forma tenía una idea de completitud que a mí me parecía mucho más atractiva que la simple sumatoria de las canciones. Y eso es lo que yo intento replicar en los libros de cuentos, que haya algo más que la simple antologización, digamos, de relatos. Sí, y a mí justamente me parece que una de las cosas que más valoro dentro de tu obra, en este libro, en Hotel también, es esa complejidad que tenés con las voces y las variedades del lenguaje que trabajás también, que eso me resulta, digamos, sumamente atractivo dentro de tu literatura.
Y otra cosa que te quería preguntar, porque muchas veces he leído en entrevistas, incluso en las redes que has comentado, ¿vos sentís que la literatura venezolana en relación con la literatura latinoamericana es menos difundida? Que, digamos, que tiene alguna dificultad para poder llegar a otros caminos. ¿Cuál fue la diferencia para vos, digamos, en el momento, porque decimos de publicar en Venezuela, publicar luego aquí en Buenos Aires, digamos, cuáles son tus anhelos en ese sentido? Y bueno, y también quiero contarle al público que acabamos de firmar un contrato, la obra de Gabriel se va a traducir al inglés en una editorial en Estados Unidos, ya se habían traducido algunos cuentos en revistas y estamos muy contentos con eso porque creemos que es un autor, digamos, que realmente merece una proyección internacional. Pero bueno, ¿cómo pensás que trabaja, digamos, en ese sentido la literatura latinoamericana, la literatura venezolana hacia Latinoamérica? ¿Cómo tracciona en la tradición? Sí, una buena pregunta. Habría que aclarar dos cosas. De entrada, el rol que Venezuela jugó tradicionalmente en América Latina y en las letras de América Latina siempre fue un poco subalterno. De hecho, en general la gente no conoce ningún autor venezolano que no sea Rómulo Gallegos, probablemente, o Arturo Uslar Pietri, que bueno, son de mediados del siglo XX. Y Venezuela no participó en el boom, por ejemplo, no tuvo un representante en el boom, ¿no? Y eso ya de alguna forma significa que ocupamos como un lugar un poco terciario, ¿no? Secundario. Dicho eso, hay muchas explicaciones para eso, no sé, la cultura venezolana ha sido una cultura neta importadora durante mucho tiempo, por su base, digamos, económica, y eso de alguna forma generó también ciertos matices de desprecio por lo propio y de fascinación por lo importado, ¿no? O sea, Venezuela jugó a lo largo del siglo XX el rol de el país que financiaba las grandes editoriales, proyectos editoriales como Monte Ávila Editores o como Biblioteca Ayacucho, o premios de mucho dinero y mucho prestigio como el Rómulo Gallegos, que bueno, desapareció, pero tuvo una muy buena trayectoria. Y bueno, en este momento justamente se encuentra nuestra cultura literaria en crisis, ¿no? Lo cual no es decir mucho, dado el contexto histórico, político y social, pero además hay un factor muy importante, que es que la cultura venezolana se ha atomizado. La diáspora nos ha enviado a lugares muy distintos de América Latina y de Europa, España fundamentalmente, y en cada uno de esos sitios los escritores venezolanos estamos intentando publicar y al mismo tiempo sostener algún tipo de vínculo entre nosotros y con los que quedaron en Venezuela, un país que perdió 99% de sus proyectos editoriales y que, digamos, ya no tiene, no recibe novedades editoriales, donde el libro no entra, no sale. Entonces se ha convertido en una especie de caja negra, donde, las novedades editoriales entran con la maleta de uno lo lleva en la maleta, ¿no? Entonces, claro, eso ha invisibilizado al país, un país que además, paradójicamente, tuvo mucha presencia en los medios todavía, con el tema de su crisis y de su debacle política y económica. Y eso, bueno, ha engendrado cierta curiosidad que puede ser como, bueno, uno puede aprovecharla, o puede ser, por otro lado, muy dañina para las letras venezolanas, porque la subedita a la idea de vender la crisis. Entonces, bueno, ha habido muchas novelas y muchos proyectos que han aparecido en estos últimos años que parecen formar parte como de un proyecto más editorial que literario, en el sentido de que buscan, bueno, de alguna forma explotar la crisis venezolana para vender un relato a veces rayano en la pornomiseria, ¿no? El morbo por la desintegración de la sociedad, que es para uno además un asunto muy doloroso. Y bueno, Marcial probablemente pueda acompañarme en esos sentimientos. Y por otro lado, la posibilidad de emigrar y de tener esta suerte de diáspora implica también una especie de conexión con lo local muy distinta y de reelaboración necesaria. Entonces no es lo mismo escribir siendo venezolano en Buenos Aires, o incluso leer literatura siendo venezolano en Buenos Aires, el tipo de autores o de editoriales con los que yo puedo entrar en contacto,
que los venezolanos que están radicados en España, por ejemplo, donde se armó un polo un poco más fuerte, digamos. Pero eso depende también de bueno, los circuitos editoriales, que están directamente anclados al tema económico, ¿no? Entonces, no es un momento fácil para ser un escritor venezolano, porque no tenemos como el prestigio o el aval que puede tener, no sé, un autor mexicano, cubano o argentino, y al mismo tiempo tenemos como esta especie de imperativo de hablar estrictamente de la crisis del país. Entonces, poéticas como la mía, que un poco rehuyen a eso, ¿no? Que más bien intentan, bueno, lo que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, estoy terminando un libro de cuentos nuevo, intenta más bien digerir esa experiencia para intentar hacer lo que pedía Balzac, ¿no? Contar la historia íntima de las naciones. Es decir, hay suficiente crónica y artículo periodístico sobre Venezuela, pero hay muy poca elaboración literaria en ese sentido. Se cuenta muy poco lo que se siente, digamos, por ponerle un nombre, ¿no? Un verbo. Y ese es como lo que yo intento ahorita como hacer, ¿no? Tratar de digerir esa experiencia cultural y ofrecerla de una manera que también, bueno, sea estéticamente valiosa, que sea humanamente valiosa y que no necesariamente satisfaga estas, llamémoslas, agendas comerciales. Muchas gracias. Y, digamos, estamos hablando con Gabriel y habla del prestigio de la literatura mexicana, de una tradición mucho más fuerte, digamos, cuando uno habla de las grandes literaturas de América Latina, sin duda está México. ¿Vos sentís de algún modo que hay algo allanado al pertenecer a esta literatura cuando vos, digamos, querés comunicar en tus libros, querés publicarlos, que has salido de México y lo has publicado en otro montón de lugares, que hay algún modo un camino allanado? ¿Crees que también el boom digamos, de autoras mujeres en este momento en América Latina contribuye a la difusión de tu obra? ¿Cómo ves todo ese aspecto? Pues es difícil generalizar porque creo que suceden cosas muy específicas en distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos me parece que se ha abierto mucho más la puerta a la traducción en general, no tanto todavía, pero un poco más, y que hay más interés en las autoras y en los autores latinoamericanos, diría yo. Sí creo que ha sido importante el éxito que han tenido autoras como Valeria Luiselli, Fernanda Melchor, que quizá eso abre el interés de algunos editores. Y no sé, me parece que en Europa, por ejemplo, hay mucho menos, así, en general, menos interés en América Latina ahora mismo. Como decían, quizás se traduce más desde Asia o no sé, no siento que haya tanta traducción ahora. Pero, por ejemplo, en Italia hay algunas editoriales que se dedican a traducir literatura latinoamericana y que les va muy bien y que lo hacen muy bien. Creo que también depende mucho de los editores, ¿no? O sea, hay editores que están muy bien conectados, que conocen muy bien a su comunidad, que saben vender esos libros y que hacen además, o que los mueven, a mi parecer es más efectivo cuando los mueven desde otro lugar que no es el nicho de esto es literatura latinoamericana, ¿no? A mí me pasó que mi primer libro publicado en España estaba dentro de una colección que era una colección de literatura latinoamericana y yo sentía un poco el discurso alrededor de eso, de bueno, estos libros no venden, ya a nadie le interesa en España estos autores. Muchas veces esas editoriales se quedan con los derechos de, por ejemplo, en ese caso México, para que esas ganancias subsidien la edición en España, ya como de entrada admitiendo la derrota, ¿no? Estos libros no van a vender. Y me pasó que mi siguiente libro se publicó en una editorial que se llama Tránsito, que publica, bueno, quizás es otro tipo de nicho, pero publica solo mujeres, y muchas latinoamericanas sin venderlas como autoras latinoamericanas, ¿no? Vende cada libro por lo que es, y a ese libro le fue súper bien. Ese libro se vendió un montón, encontró un público, me parece a mí, mucho más amplio. No sé, creo que depende mucho de las estrategias con las que se promuevan. Lo del boom yo no sé, luego no sé si es contraproducente, porque por un lado me parece muy bien visibilizar la obra de las escritoras,
creo que todavía, a pesar de que se habla de este boom, según un artículo que me gustó mucho de Leila Guerrero, da una cifra donde decía que en las mesas de novedades sigue habiendo, creo que un 70% de libros de hombres, por lo menos en España, así que este boom es relativo en ciertos aspectos. Y luego no sé, porque tanto hablar de ese boom, que parece una estrategia mediática, comercial, y al final siguen siendo las mismas, incluso cuando yo he aparecido ahí un par de veces, no me gusta tanto que por mencionarnos a 10 queden otras fuera, ¿no? O sea, no sé qué tanto ayude, la verdad. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, porque me parece que de algún modo se termina concentrando mediáticamente y publicitariamente, y también cuando invitan a las ferias, cuando participan, digamos, de festivales, en 5 o 6 nombres que son siempre los mismos, y que eso de algún modo también cierra la posibilidad a otro montón de autores, autoras, perdóname en este caso, que están haciendo obras fantásticas, y que queda como diciendo, bueno, van siempre estas que son buenísimas y que uno acompaña el crecimiento y que nos encanta que le vaya bien, pero que sería fantástico que también pudiera haber lugar para otro montón. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo con vos, por eso en realidad era la idea de comentarlo. Y bueno, no sé, digamos, Marcial, digamos, vos, si querés agregar algo en relación con esto que estamos conversando. ¿Alguna pregunta en específico que quieres hacer? Sí, en realidad, digamos, yo quería preguntarte en relación con la publicación de los autores cubanos en Cuba y los autores cubanos en el exterior, digamos, ¿cómo pensás que están circulando esas obras? Con relación a Cuba, yo coincido casi completamente con Gabriel, que en Cuba la cuestión editorial es muy tremenda. Casi todas las editoriales, o todas, son del Estado cubano, que hubo una especie de pequeña apertura después de que Fidel Castro se retirara, y aquello que se llamó el raulismo, que duró lo que un merengue en la puerta de una escuela, o sea, desapareció rapidísimo. Y en ese momento se empezaron parecía que los autores de Cuba, los de afuera no existimos en Cuba, iban a poder publicar algunas cosas interesantes, pero actualmente, a medida que el gobierno de Díaz-Canel empezó a sentirse cada vez más sitiado, las posibilidades de publicar dentro de Cuba son muy difíciles para los autores que están allá. O sea, me refiero a los que tratan de hacer una literatura con más calidad, y por suerte muchos recurren a varias editoriales cubanas que intentan romper esa especie de bloqueo y crear una especie de unidad entre los autores de fuera de Cuba y los de adentro. Me refiero a Iliada, que Amir Valle, el escritor cubano, hace de Alemania, a algunas editoriales como Hipermedia, que están en Estados Unidos, tratan de publicar autores de dentro y de afuera a un nivel bastante con muy pocos recursos. Son editoriales que son proyectos de uno u otro escritor cubano que quiera hacer. Pero sí es muy difícil la cuestión para el autor cubano. El tema cubano está... muchas veces los cubanos nos quedamos como nos parece que lo que para nosotros todavía es una herida abierta, que nos duele mucho la situación de Cuba, para otra gente ya pasó. Yo recuerdo que un amigo y que era agente literario, Jordi, se entusiasmó cuando un libro mío por fin se pudo vender, y me dijo: Marcial, ese libro lo habían dejado guardado después que salió la crítica en New York Times, fue que lo volvieron a agarrar, porque es que sienten que estás escribiendo historia, que lo que pasó, que para mí sigue siendo candente, en los años 90, a principios de 2000, para mucha gente con la velocidad que se vive, es prácticamente un libro de historia. Y lo pude comprobar una vez que estaba yo viendo la internet y veo esa novela en los anaqueles de historia. Yo digo, pero esa novela, ¿cómo es de historia? Que eso es increíble, como eso que decía ella refiriéndose a los géneros,
también a los asuntos de las novelas le da una especie de San Benito, un libro de historia. La historia es actualmente prácticamente de las cuestiones humanas la más olvidada. La gente no conoce nada. Una cosa que pasó hace 5 años para la gente es historia antigua. Dentro de 3 años le preguntas a la gente quién asaltó el Capitolio, si fue Obama, Biden o esta que viene, Taylor Swift, te dice Taylor Swift. Ya se los olvidó por completo. Vivimos, esta proliferación de la información hace que la historia a nadie le importe y nadie se acuerda de nada. Y entonces cuando te ponen un libro en historia, prácticamente es para un núcleo de personas que se puedan interesar un poco con ese tipo de cosas. Y eso nos pasa a muchos escritores cubanos, que nos cuesta mucho porque Cuba es un asunto tan candente para nosotros, escapar de tratar temas cubanos continuamente. Y es casi como volver a nacer. Yo siento ahora que estoy por primera vez tratando de alejarme del tema Cuba, o sea, seguir con el tema Cuba, pero cubanos en Buenos Aires. Siento como que estoy naciendo, que en realidad Cuba es como una cosa que, una isla tan chiquita tiene una impronta tan fuerte sobre uno, que es como si el país te cayera arriba. Yo he soñado que alzo la cabeza y veo las palmas al revés así, arriba de mí así, como si Cuba me fuera a aplastar, esa impronta de que nos pasa a los autores cubanos. Y a la gente de verdad, el tema de mercado, refiriéndome específicamente a la novela y al cuento, ya el tema Cuba empieza a serle un poco cansino. Entre otras cosas porque existe Padura, que es un tipo que para mucha gente, ¿cómo se llama el inspector de Padura? El Conde. Es todo, ¿no? Y entonces a muchos, no tanto a mí que tengo cierta trayectoria, pero a muchos autores cubanos les cuesta mucho trabajo diferenciarse de eso. Pero por otro lado, por primera vez siento que empieza a haber, gracias a las redes sociales, una especie de unidad entre la diáspora de autores cubanos, que es enorme, y que estamos como agarrados así como peleles en el aire, porque no tenemos un país que apoye nuestros éxitos, que diga, fulano publicó en tal lugar, fulano ganó tal premio, y entonces los cubanos están como en el aire. Como eso que hacía Jim Cameron cuando filmó Titanic, que le amarró un hilo a la gente así, en la piscina, y entonces todo el mundo se veía así aterrorizado cuando se hunde el Titanic, porque no sabía en qué momento te van a dar para fondo. Así está el cubano, así como si estuviera, como si un Jim Cameron divino le hubiera amarrado un hilo en el pie, y no sabes cuándo te vas a ir para fondo y más nunca vas a poder volver a escribir, porque las cuestiones de la vida, el ganarse la vida en países que van tan dispares como Argentina, Estados Unidos, Canadá, todos esos países tienen una cosa en común, en que hay que ganarse, que hay que ganarse la vida. Y muchos que fueron muy buenos autores en Cuba salen afuera y están así. Nunca, no saben negociar contratos, porque una cosa que cree el régimen socialista es la incapacidad, el paternalismo socialista ese le impide a la gente como ser capaz de negociar sus contratos, por un lado. Por otro lado, se encuentran con que el espacio que van a ocupar ya está ocupado por otra gente. Y es así, es bastante difícil, sobre todo porque Cuba no tiene, en Cuba repito, que eso es un tema básico que hay que entender, todas las editoriales son del Estado y hay casi cero posibilidad de publicar una obra independiente. Ahora, no es que siempre haya sido así. Aún con comunismo y con totalitarismo en Cuba se publicaron muy buenos libros, pero en este momento es muy difícil. Esperemos que cambie la cosa con el tiempo. Bueno, muchas gracias Marcial, muchas gracias Gabriel y Jasmina. Es un honor tenerlos a los tres acá y poder conocer de algún modo panoramas tan diferentes que nos van comentando cada uno, digamos, desde los espacios que ocupan en el campo literario de América Latina. Así que bueno, los invitamos a leer la obra de todos ellos, que está acá en la FED.
está en Alto Pogo, está en Montacerdos, está en Almadía, está en Corregidor. Los invitamos a que puedan leerlos y bueno, muchísimas gracias a todos.